La pregunta fundamental de toda existencia individual es conocer cuál es el sentido de la vida, y la respuesta a este misterio no es simple ni general. Por esto es preciso saber qué pensaba Carl Jung, Jiddu Krishnamurti y George Gurdjieff, así como la respuesta que dio Alejandro Jodorowsky tras estudiar a esos tres iniciados, y por último conocer la respuesta filosófica de Byung-Chul Han. Y es que esa pregunta es la gran pregunta que los antiguos relacionaban con el ser humano, Dios y el cosmos. Así que en la tradición griega, el sentido de la vida se exploraba a través del conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Mientras que en la cultura japonesa, el sentido de la vida se llama Ikigai. Es la razón de ser que motiva la autorrealización. Así pues, buscar el sentido de la vida implica descubrir el significado y propósito del ser humano en relación con su propia existencia. Precisamente, en el libro rojo, Carl Jung afirma que el sentido de la vida no viene de los acontecimientos, sino del interior del ser humano, porque el significado de los hechos no tiene valor, porque nosotros creamos los significados y estos resultan artificiales y subjetivos, por lo que el sentido de la vida se halla en las profundidades del mundo interno del ser humano, y este camino de introspección debe ser explorado para crear una vía de salvación para el alma frente al mundo, y de este modo emerge el significado supremo de la vida, pero ni los hechos ni el alma otorgan ese significado, sino Dios. En su libro Memorias, Recuerdos y Sueños, Jung nos dice que es imposible encontrar el sentido de la vida cuando el ser humano es una máquina calculada o programada, donde la psique funciona sin sentido. No obstante, cuando el ser humano descubre el significado de la conciencia, entiende que su vida no deriva de un accidente en la noche más profunda del no ser, sino de un gran proceso del ser, donde el ser humano está completando la creación como segundo creador del mundo. Si bien la mayoría de la humanidad no es consciente de su capacidad para crear una existencia objetiva, por lo que el sentido de la vida estará condicionado externamente por significados superficiales y materialistas. Por otra parte, en una carta de 1959, Jung explica un sueño que tuvo. Comenta que donde no existe ni yo ni tú, se encontraba la vida en el paraíso, pero una vez expulsados, se hizo necesario recuperar la vida en un mundo de sufrimiento, y esto no es fácil, si no hay un trabajo de autoconocimiento que más tarde permitirá entender que el secreto de la vida es mi vida, pero también mi muerte. No obstante, Jung reconoció que muchos pacientes neuróticos tenían vidas vacías, no vividas, incompletas y sin una sana relación con el yo, de manera que su neurosis tenía su origen en el sufrimiento de aquellas almas que fracasan a la hora de encontrar sentido a la vida. De ahí que Jung recomendase a estos neuróticos no clínicos que persiguiesen propósitos elevados o significados trascendentales. Por lo que respecta a Gurdjieff, el sentido de la vida fue su propio interrogante, una idea fija de su mundo interior, aunque la respuesta no la buscó en el sufismo, tampoco en el budismo, donde se insiste que la finalidad del ser humano es escapar del dukkha, esto es, el sufrimiento y el estado condicionado del ser encarnado, de modo que su respuesta pertenece a la tradición zoroástrica, así que el sentido y significado de la vida humana puede ser conocido por el hombre inteligente que fue creado para aliarse al espíritu del bien en contra del poder de las tinieblas, pues la humanidad juega un papel fundamental en el proceso cósmico, porque nuestras vidas sirven para mantener algo grande o pequeño en el mundo, a la vez que nuestra energía es la clave del universo. Según Krishnamurti, el significado de la vida es vivir, o sea, descubrir qué es la vida en su totalidad. Si bien el sentido de la vida no se puede hacer con una mente embotada o condicionada, porque la búsqueda del significado existencial se volvería confusa y desesperada, exigiendo muchos esfuerzos que obligan a gastar mucha energía,
para resolver conflictos internos que son imposibles de solucionar desde la ignorancia y los condicionamientos mentales. Por esto la comprensión del significado de la vida requiere de una nueva mente y una nueva educación para el autoconocimiento y desarrollo integral del ser humano. Y esto es importante, porque la mayoría de los humanos no comprenden el sentido de la vida, pero su vida tiene un significado que se lo han dado otros, tales como los poderes terrenales y los representantes sociales del sistema de cosas, o bien la vida carece de significado porque ha sido vaciada por el materialismo y otras ideologías posmodernas para crear humanos con una mente mecánica. De ahí que en 1983 Krishnamurti dijera que era necesaria una revolución psicológica, un radical cambio interior. De lo contrario, los expertos del mundo genético van a obligarles a hacer algo, entonces se convertirán ustedes en máquinas, y así la vida tendrá muy poco significado. Por el contrario, la vida tiene un gran sentido, una gran significación que se percibe mediante el amor, la compasión y la inteligencia, así que el sentido de la vida debe ser descubierto por nosotros mismos. En palabras de Jodorowsky, la búsqueda del sentido de la vida me separó de mi yo ilusorio y me permitió enfocar la vida desde otros ángulos, imaginando activamente niveles superiores de conciencia, y para elevar la conciencia es preciso encontrar cuáles son los propósitos de la vida. Y según Jodorowsky, el ser humano debe conocer el universo, vivir lo más posible y sobre todo convertirse en la conciencia del universo. Y sin embargo, estas tres finalidades son posibles siempre que el ser humano viva la vida bajo una razón de ser que le permita desarrollar el más alto grado de conciencia. Y para esto se necesita conocimiento y entregarse a la danza vital, donde soy feliz porque estoy vivo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han se pregunta cuál es el sentido de la vida, y la respuesta la toma prestada del filósofo Ludwig Wittgenstein, cuando éste escribió que el sentido de la vida es Dios, por lo que el significado no está en el mundo, sino fuera de él. Aún así, la vida se halla en el mundo y está conectada con el bien y el mal. En consecuencia, la vida tiene un verdadero sentido en lo que hagas en este plano físico, pero también tiene un significado trascendental y extramundano. No obstante, Byung-Chul Han reconoce que este mundo posmoderno no permite esta significancia de la vida. O sea, la vida actual es una vida vivida rápidamente, marcada por experiencias fugaces y superficiales, a la vez que el sistema implanta mediáticamente el significado de la vida, es decir, ser exitoso, ser tú mismo, alcanzar tus sueños, tener dinero, ser competitivo, estar a la moda, etc. Así que todo esto acaba generando estrés, ansiedad, egoísmo, narcisismo, abulia y cansancio. Y esto implica el desarrollo de personas egoístas y deprimidas que están vacías y que solo llenan sus vidas con momentos de hiperconsumo tecnológico y efímera felicidad materialista. De manera que una mente mecánica y narcisista no necesita relacionarse con el mundo, menos aún con su mundo interior, por lo que el sentido de la vida será superficial, moldeable y dado por las tendencias que el sistema imponga en cada momento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.